Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. El rey tiene un papel constitucional que está clarísimo, es el representante, es el jefe del Estado, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. El papel del rey es ser el que unifica la imagen de España y el que unifica el sentido de la nación española. Y eso don Felipe, igual que don Juan Carlos, lo ha hecho muy bien. Él no se mete en política, él reina, él no gobierna, pero es verdad que hay veces que al presidente del gobierno pues, le afecta lo que hace el rey. Pero además de todas esas funciones constitucionales, el rey tiene un enorme poder simbólico en las monarquías parlamentarias, en España también, y es esa capacidad de encarnar la independencia de las instituciones por encima de las luchas partidistas. Lo que no habíamos visto nunca es que el presidente del gobierno utilizara al rey de España, al jefe del Estado. Eso es lo que hemos visto precisamente en esta legislatura, en múltiples casos. Hasta ahora las relaciones de los dos reyes con el presidente del gobierno han sido bastante buenas, lo que no quiere decir que con algunos presidentes del gobierno se hayan llevado mejor y con otros se hayan llevado peor. Sí que es cierto que dentro de las relaciones que hayan podido tener, sí que ha podido haber sus más y sus menos, pero esos desencuentros nunca han trascendido públicamente, que sí que ha ocurrido con Sánchez y don Felipe. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Desde el primer momento del gobierno de Pedro Sánchez, el presidente ha intentado ir reduciendo o acotando un poco el papel del rey. Y uno de los primeros objetivos de Pedro Sánchez era acabar con la inviolabilidad del rey. No ha podido llevarlo a cabo, pero no por falta de voluntad. Lo cierto es que las circunstancias parlamentarias afortunadamente no lo han permitido. Y yo creo que es bastante evidente de la experiencia de estos años que a este poder político, a este gobierno, no le gusta para nada que las instituciones le controlen, no le gusta la prensa libre, no le gusta la justicia independiente y no le gusta una jefatura del Estado que sea imparcial. Hay una voluntad de ir cortándole la hierba alrededor de los pies a la corona, dejar al rey cada vez más aislado. Porque Moncloa aprueba todos los discursos del rey, aprueba toda la agenda del rey, aprueba todos los actos que tiene, con lo cual puede presionar de una manera total. Y yo creo que el punto de partida básicamente son los apoyos parlamentarios con los que cuenta Pedro Sánchez, ¿no? Los socios del Partido Socialista están en una campaña abierta contra la monarquía, son republicanos, o sea, es una campaña abierta y el PSOE nunca los ha frenado. El presidente del gobierno está dispuesto a ceder lo que sea a los independentistas, a los separatistas, con tal de permanecer en el gobierno. Y ha habido numerosos desencuentros, prácticamente desde el primer momento, en el año 2020, prohibiéndole al rey que acudiera a Barcelona a uno de los actos estelares de la judicatura española. Intolerable que hoy Pedro Sánchez haya vetado la entrada del rey en Cataluña. Estamos hartos ya de estas humillaciones por parte, en este caso, del Gobierno de España al jefe de Estado. Y esta es la primera vez en la historia de la democracia que hemos sabido que el presidente del gobierno prohibía al rey hacer un acto que correspondía al rey. Usted prometió guardar y hacer guardar la Constitución con lealtad al rey, pero una vez más mintió. Lleva 2 años siendo desleal al tolerar los ataques de su gobierno al jefe del Estado. Aquí vemos constantemente zancadillas que le echa Sánchez al rey, pero a mí me gustaría que alguien me dijera una zancadilla, un mal gesto que haya tenido el rey hacia Sánchez. Estoy a la espera.
estoy convencido que por la figura y sobre todo por la institución que representa a don Felipe, nunca jamás le vamos a ni escuchar ni ver tener ningún mal gesto como consecuencia de todo lo que estamos viendo. Cuando en una de las manifestaciones que se celebraron en Ferraz hicieron un muñeco que representaba a Sánchez y le apalearon, el Partido Socialista sí que vio entonces un delito de odio. Cuando sale una muñeca que es Isabel Díaz Ayuso, no es ya de un delito de odio. Cuando sale en una manifestación convocada en Valencia un muñeco que representa al presidente de la Generalitat, tampoco es un delito de odio. Entonces, lo que no cabe es que en unos casos, porque a él le perjudica, sea un delito de odio y en otros no lo sea. Prácticamente desde que llegó al Palacio de la Moncloa en el año 2018 ha permitido todo tipo de ataques por parte de miembros del gobierno hacia el rey. Él quiere utilizar y hacer uso de todo aquello que va contra él o contra su persona y su familia. Y sin embargo, pues todos hemos visto imágenes del rey que se han quemado, dadas la vuelta. ¡No te rey! ¡Cataluña! ¡No te rey! ¡Cataluña! ¡No te rey! No hace falta irse muy lejos para recordar cómo Pablo Iglesias, que fue vicepresidente del gobierno, hablaba y se refería al rey en términos que nos recordaban la guillotina con la que se mataba a monarcas hace no tantos años, ¿no? Y Pedro Sánchez nunca ha defendido al rey de estos ataques, ha mirado siempre para otro lado. Al rey de España no le ha elegido nadie. Considera que todo tiene que girar alrededor de su persona y que lleva muy mal que haya otro centro de atención y otra, digamos, otra autoridad que le quita foco y le quita protagonismo. Yo creo que todo eso es lo que pone en marcha esta campaña de absoluta, yo creo que deslealtad, ¿no?, del gobierno hacia la institución. Porque Sánchez está en su imaginario muy por encima del rey. El presidente del gobierno ha estado cometiendo fallos de protocolo, fallos intencionados o también fallos simplemente porque ha recibido la suficiente educación para saber comportarse en algunas ocasiones desde el primer momento. El 12 de octubre de 2018 en el Palacio Real, cuando empieza el besamanos al final de la fiesta nacional, y Sánchez y su mujer saludan a los reyes y se colocan al lado de los reyes para recibir el saludo del resto de los invitados. Sánchez ha llegado a hacer esperar al rey hasta hora y cuarto, una vez en el Palacio Real, en una cena a la que estaba invitado el presidente de Francia, Macron. Pero luego ha habido otros muchos más, ¿no? De alguna manera, cómo han intentado restar el papel internacional del rey en numerosos actos fuera de España. Como esto de andar por delante del rey. Ahí lo que quería el presidente del gobierno era trasladar una situación tensa con el rey. Que yo creo que eso no son errores nunca, son formas de fijar posición. Tú estás ahí atrás y yo estoy aquí. Aquí el número uno soy yo. Para Sánchez, el número uno no es nunca el rey. Cuando haces las cosas, te saltas el protocolo por errores arbitrarios, en el fondo lo que estás manifestando es que no estás preparado para ese acto, para esa situación, y lo que demuestra es una carencia, naturalmente, que no debe tener nunca el presidente del gobierno. Como estar junto al rey con las manos en los bolsillos, otros que ya son algo más que errores, como es dejar al rey solo en los viajes internacionales. O incluso llegando tarde a actos donde el rey era el protagonista. El
En estos momentos llegan sus majestades los reyes, escoltados por el escuadrón de escolta real. Yo no lo llamaría falta de protocolo, lo llamaría simplemente faltas de educación. Lo que sí demuestra es una falta de respeto a la institucionalidad. Creo que desgraciadamente, no están preparados, lo cual incluso abunda en detrimento de la persona. Es que ha habido muchos errores de protocolo, demasiados. Cuando Pedro Sánchez anuncia esos 5 días de retirada, él lo que quería era dar la impresión de que de verdad se estaba planteando la opción de dimitir. Todo eso era un paripé y es una utilización flagrante de la figura del jefe del Estado para un problema que él había creado y que era un problema suyo personal. Pedro Sánchez quiso de alguna manera elevar poco menos a que fuera un problema a nivel nacional que nos afectaba a todos. Entonces se presentó en Zarzuela y directamente le dijo que no dimitía. Entonces, ¿para qué viene usted? Si a mí no me ha venido a decir a mí solamente me tiene que venir a decir que se va. Si no se va, siga trabajando. He informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir. Todos estos desprecios tienen una razón de ser, que es de alguna manera contentar a los partidos independentistas en los que se está apoyando. Lo que ocurrió en Barcelona claramente fue una cesión a los partidos independentistas. La corona para España ha sido un valor que teníamos ante todo nuestro entorno y ante Iberoamérica y en cualquier parte del mundo. El rey de España va a los sitios representando a todos los españoles, representando al Estado, por ser jefe del Estado. Sin embargo, desde que ha llegado el presidente del gobierno, Sánchez, lo que ha tratado de hacer es acaparar la mayor parte de los viajes oficiales. Es increíble que en 2024 España no haya recibido una sola visita de Estado. Tradicionalmente se podían celebrar en algunos años hasta media docena. Esto es una gota más en este vaso que se va llenando, que demuestra que desde que Álvarez es el ministro de Asuntos Exteriores, él no quiere que nadie tenga ningún papel en la política exterior española más que él. Ha asumido un papel que desde mi punto de vista tampoco le corresponde. Desde que Sánchez está en Moncloa, el rey no interviene en ninguno de los foros internacionales importantes. Dejó de intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas, dejó de intervenir en el foro Davos. Y hemos visto con sorpresa que los asume el presidente del gobierno en algunos casos con un éxito bastante limitado, por cierto. El viaje que hizo el rey a los países bálticos, donde no le acompañó ningún ministro de jornada ni ningún secretario de Estado. En un gobierno que tiene 20 y tantos ministros, es decir, el rey tiene que ir acompañado por un ministro de jornada, pero no está escrito en ningún sitio que tenga que ser el ministro de Asuntos Exteriores. Aunque todos los ministros estén ocupadísimos y tengan cargos, dejan de tenerlos porque el primer acto en el orden de protocolo es la jefatura del Estado. O sea, fue la primera vez que el rey realizaba un viaje oficial, que además lo anunció el Ministerio de Exteriores como viaje oficial al extranjero sin la compañía de nadie del gobierno. Y naturalmente cuando se hace presente, allí está España representada por su máxima autoridad. Y no había ninguno disponible, solamente fue un rato la ministra de Defensa para acompañar al rey a la visita de una de las bases que tenía España allí. La decisión que toma Sánchez respecto al Sáhara no la consulta absolutamente con nadie. Llevábamos muchos años con una política consensuada por los dos principales partidos, tanto Partido Socialista como Partido Popular, sobre la política que seguían en el Sáhara. También tenía que haberlo hablado con la oposición, puesto que es un asunto de Estado, con el Parlamento.
no la habló ni con el rey, ni con el Parlamento, ni con la oposición, ni con nadie, porque fue una decisión personal, probablemente sometido a algún tipo de presión que todavía se desconoce cuál es. Con lo cual, los españoles a día de hoy seguimos sin saber por qué Pedro Sánchez de manera unilateral tomó esa decisión. La gran pregunta que nos queda por saber en la carta que mandó el presidente del gobierno español al rey de Marruecos es quién la redactó. La ausencia de ninguna representación española en la reapertura de Notre Dame pues, generó una gran polémica. En Moncloa se decidió igual que no iba nadie. En un primer momento se estuvo valorando quiénes iban a asistir a esa ceremonia y se decidió no asistir porque es verdad que los reyes tenían muchos actos seguidos y pensaron que ese fin de semana iba a ser la única opción que tenían de preparar la visita de Estado a Italia que se iba a producir 2 días después. Álvarez dijo que era culpa de Zarzuela porque no le habían comunicado lo que había ocurrido. El comportamiento de Álvarez fue lo más inadecuado en cualquier persona, pero sobre todo en una persona que es diplomático de carrera. Eso lo dijo justo antes de subirse al avión para ir a Roma en visita de Estado. Creó una enorme tensión. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar... Lo que tiene que tratar precisamente es de evitar este tipo de conflictos y menos de lavar los trapos sucios en público, que es lo que hizo justo antes de la visita a Italia. El ministro de Asuntos Exteriores, popularmente conocido en el ministerio como Napoleonchu, dijo que era una responsabilidad de Zarzuela porque no habían avisado a Exteriores. Eso es tomarnos por idiotas. Porque todo el mundo sabe que las invitaciones que llegan al gobierno de España llegan por vía diplomática, llegan a través de la embajada y precisamente llegan a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Todos los embajadores de España, todos envían todos los días un telegrama a Exteriores informándole de los asuntos relevantes. Y la invitación del presidente de Francia a los reyes era un asunto relevante. Que el ministro de Asuntos Exteriores eche la culpa a Zarzuela, aunque Zarzuela tuviera realmente la culpa, que no la tenía en este caso, no es una falta de protocolo ni de educación, es un error mayúsculo. Lo que sí también parece bastante evidente es que este ministro de Asuntos Exteriores, yo diría que tiene un problema personal con la Casa Real. Porque nunca el ministro de Asuntos Exteriores puede señalar con el dedo a un culpable ni de su gobierno, ni de presidencia del gobierno, ni por supuesto de la jefatura del Estado. Que las explicaciones de Álvarez a lo de Notre Dame son más o menos de la misma naturaleza que las de Pedro Sánchez a lo de Paiporta. Luego se vio que es mentira. Cuando se produce la catástrofe de la Dana, los reyes anuncian su interés de ir lo antes posible a visitar las zonas afectadas y hablar con los vecinos. Fue el Palacio de la Moncloa quien frenó al rey y le pidió que esperara porque querían que fuera una visita conjunta junto con el presidente del gobierno. Y es lo que hace que al final se produzca pues, ese domingo 3 de noviembre y no se pudiera producir antes.
Nunca se había visto que un presidente del gobierno no condicionara la agenda del rey, sino que ordenara o condujera directamente la agenda del rey. Lo que se hace es intentar ocultar desde el primer momento el destino exacto de la visita, qué municipios iban a visitar y qué día exacto. Y eso no se comunica hasta el último momento con el objeto de intentar reducir o evitar los abucheos. Eso no evitó al presidente del gobierno ser abuchado, gritado, incluso tiraron objetos que salpicaron al rey de España. Yo creo que hay un antes y un después, ¿no?, en las relaciones entre el gobierno y el rey Felipe. Los reyes se quedan aguantando la indignación de la gente, intentando hablar con ellos, intentándoles comprender. También del presidente de Valencia, que se quedó al lado de los reyes, del rey Felipe, de la reina Leticia. Sin embargo, en cuanto los servicios de seguridad le proponen al presidente del gobierno que abandone la zona, él, sin dudarlo, abandona a los reyes. Se lo van a comer, ¿eh? Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Se lo comen. Como no lo protegen, se lo comen. Él se retira y deja al jefe del Estado expuesto a una multitud vociferante. Si los reyes se quedan, uno no se puede ir, ni siquiera puede tomar la decisión sin consultarla con los reyes, porque él lo que está es en ese momento acompañando. Ahí se ve de forma muy evidente y ante los ojos no solo de toda España, sino de toda la comunidad internacional, porque eso fue un suceso que tuvo una enorme repercusión internacional, la diferencia de comportamiento del rey y del presidente del gobierno. En privado, Sánchez recrimina a los reyes que se hubieran quedado allí y no le hubieran acompañado en su retirada. Lo que tienen que hacer es despejar ya. Ya lo sé, son muchos pueblos los que estamos aquí, están en todos lados. Y es evidente que una de las cuestiones que más molesta a Pedro Sánchez es la cercanía y cómo los afectados reciben a los reyes cada vez que han tenido algún gesto con la Arana, ¿no? Afortunadamente, las declaraciones se explican por sí solas. El rey justificó a los vecinos que habían protestado, que incluso habían arrojado objetos, barro, a la comitiva, y sin embargo Pedro Sánchez dice que eran grupos de extrema derecha pues que estaban organizados, ¿no?, contra él. Es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Intenta incluso desviar las protestas como si fueran dirigidas a los reyes y no contra él. El presidente del gobierno atribuyó aquellas protestas a grupos de extrema derecha. Le vimos hablar de grupúsculos de extrema derecha que no existían, que no eran reales. Luego fue su propio gobierno el que tuvo que reconocer que no fue tal. Eran vecinos afectados por la gana, muy molestos con que Pedro Sánchez visitara la zona. Y creo que el rey lo que puso fue sentido común, en el sentido de decir, es que la gente tiene razones para estar enfadada, lo menos que podemos hacer es escucharles.
hay que entender el enfado y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado, por también la dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos y la operatividad de atender la emergencia. Lo dicen, después de visitar Paiporta, comprendemos que la gente esté indignada porque algunos de ellos han perdido todo. A partir de ahí, a raíz de todas esas imágenes que vimos, hemos presenciado cómo los reyes han seguido apoyando a los afectados, yendo en numerosas ocasiones. Lo que demuestra es la sensibilidad, digamos, un sentido de la responsabilidad y una capacidad de hacer frente a una situación de extrema dificultad desde la responsabilidad que el presidente del gobierno no pudo hacer. Es una utilización antes, en medio y después. Entonces, hombre, yo creo que ampararse en la figura del rey para protegerse él mismo, sus decisiones, sus ideas, sus opiniones, sus decisiones, creo que no es de recibo. El contraste fue tan evidente ante los ojos de los españoles y ante los ojos de todo el mundo que efectivamente a partir de ahí todos hemos visto una creciente tensión. Y por eso me gustaría hacer hoy un anuncio para el gobierno muy importante y creo que también para el conjunto de la sociedad española. Y es que a lo largo del año 2025 el gobierno va a impulsar la conmemoración de los 50 años de lo que vamos a llamar España en libertad, de 50 años desde la muerte del dictador. Casi medio siglo nos separa de... Cuando uno quiere focalizar unos actos, centenar de actos, en la figura de Franco, uno dice, bueno, realmente es que aquí hay un partido que es franquista y que quiere recuperar esa figura, No, simplemente lo que quieren es recordar de una manera parcial pues, unos sucesos que se produjeron hace ya unos años, ¿no? El gobierno, políticamente, este gobierno no se puede legitimar ni por su presente, que está marcado por la corrupción, ni por sus proyectos de futuro, porque no tiene una mayoría para gobernar, y lo vemos cada día en el Congreso, y está buscando únicamente su legitimación en un pasado de hace 50 años. Lo que han pretendido es convertir este aniversario pues, en una especie de enfrentamiento en torno a una figura discutida como es la de Franco, ¿no? Porque el presidente le ha declarado la guerra a una parte de los españoles y a nosotros no nos van a encontrar en ello. Vale que no tengan nada que proponer en el futuro, pero no es nuestra culpa. Y una cosa queda clara, sin Franco, Pedro Sánchez no es nada ni nadie. Y el rey debe ir a actos de Estado o actos que la Casa y sus asesores valoren que son actos que están al margen de disputas políticas, disputas partidarias. Y por supuesto no puedes estar involucrando, el error es de Pedro Sánchez una vez más, al rey de España en unos actos que no sirven para reconciliar a todos los españoles, sino que sirven para el enfrentamiento, con lo cual pretender que la persona que es el rey de España, que es rey de todos los españoles, represente solo a una parte en un acto es una equivocación de libro. Con un gobierno leal a la institución, esta podría ser una magnífica ocasión para poner en valor lo que significó la monarquía. Es decir, porque la muerte de Franco lo que trae es la llegada de Juan Carlos, la vuelta del rey. Y es un rey que trae la democracia a España. Juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir... Lo más divertido de todo esto es que esa decisión, que no me cabe duda que es una decisión pues, de estos genios de la comunicación que hay en Moncloa, no la conocen ni sus propios ministros, no saben qué explicación dar, porque si uno
pregunta, como le han preguntado a Ángel Víctor Torres, y le preguntan, bueno, ¿y dónde está Juan Carlos? No saben dar una explicación, porque evidentemente Juan Carlos I empezó a reinar en el año 75. Pues brevemente, el Gabinete de Presidencia del Gobierno de España pues está en contacto permanente con la Casa Real y lo que hagamos lo acordaremos. Aunque no lo quieran reconocer, quien ha traído la democracia a España es Juan Carlos. No solo trajo la democracia, no solo cuando no había tantos demócratas en España, no solo la defendió el 23F, sino que luego, con todas las críticas que se le quieran hacer, que algunas hay y son más que justificadas, en su ejecutoria posterior después del 23F siguió respetando ese principio de imparcialidad de las instituciones y de la monarquía. No es que sea una ocurrencia el hecho de que esté presente el rey Juan Carlos, es que es el aniversario de su reinado. A mí me parece que si encuentra entre ese centenar de actos algún acto que sirva para demostrar y para poner en valor precisamente eso, que es que en España la democracia está asociada inevitablemente a la figura de la monarquía, pues a mí me parece bien que vaya allí y que también contribuya a hacer pedagogía de eso, porque creo que es bastante necesario recordarlo. Ante sus señorías y ante todos los españoles, también con gran emoción, quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el rey Juan Carlos I.